Okay, you both have permissions. I think for myself, it's still asking for the host to give permission. Well, here it says permission to remove. So you should have it. Okay, Yeah. let me try Try again. again. Perfect, that's working now. Thank you. Yeah, great. Okay, I'll start then. So again, good morning. Good Buenos afternoon. días y buenas tardes. My name is Maristela Monteiro. Yo me llamo Maristela Montero, asesora sobre el abuso de sustancias aquí en la OPS, en la sede en Washington. Me complace mucho estar aquí como moderadora de este webinar el día de hoy. Con el paso del tiempo, durante la COVID-19, hemos aprendido bastante sobre la cuestión del alcohol en el contexto de la COVID, la pandemia de la COVID-19. Todavía tenemos mucho por aprender. Entonces, esta reunión es una oportunidad para que nos asesoremos y informamos sobre qué es lo que se ha publicado, qué es lo que se ha hecho y tiene que hacerse en el futuro para poder planificar y eventualmente volver a la normalidad, aunque sea la nueva normalidad. Quisiera entonces dar inicio dándole la palabra al señor Renato Olivera del Departamento de Salud Mental en el Departamento de Enfermedades No Transmisibles. Él va a hablar en nombre del doctor Hennes, quien no pudo comparecer. Tiene la palabra, señor Rivera. Gracias, Maristela. Permíteme organizarme un poco. Bienvenidos a todos. Agradezco a todos el estar aquí hoy. Ya hace 18 meses desde que la pandemia de la COVID-19 ha asumido el nivel más prioritario, digamos, en la agenda de salud a nivel nacional e internacional en las Américas. La pandemia ha resultado en la pérdida de millones de vidas y sabemos que las personas con enfermedades no transmisibles son las personas más susceptibles de contraer la COVID-19 con resultados peores. En nuestra región, el consumo de alcohol constituye un factor de riesgo vinculado a las NTs y otras condiciones, causando 380,000 muertes al año, cardiopatías, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas son responsables por 80% de todas las muertes en la región. En la COVID se ha documentado un aumento en la mortalidad. Entre todos los cambios sociales traídos por la pandemia, el consumo de alcohol, concretamente cómo y dónde las personas consumen alcohol, es un factor importante. Muchos bares y restaurantes se han cerrado como parte de las medidas por minimizar la transmisión. Sin embargo, hubo un aumento en las ventas de bebidas alcohólicas y las personas pasaron a consumir más en sus casas. El consumo de alcohol pasó a ser una parte de la vida personal en los hogares de las personas, al igual que durante el trabajo, aumentando lo que son las personas toman para lidiar con situaciones contrarias como el tedio, el miedo, las preocupaciones. Mujeres, individuos con depresión y ansiedad son las personas que han sufrido más aumento en el consumo de alcohol. La violencia doméstica también ha empeorado debido al aumento del consumo de alcohol. Durante la pandemia de la COVID-19 ha habido un aumento en la cantidad de personas que consumen en cantidades excesivas y al mismo tiempo los servicios prestados para personas con dependencia al alcohol se han restringido o se ofrecen en línea. Muchos no tuvieron acceso a la tecnología necesaria para consultarse en línea o no cuentan con la privacidad. También ha aumentado
la capacidad de que las personas adquieran alcohol desde la privacidad de sus casas. Ha habido un aumento en las ventas en línea exponiendo a los jóvenes al consumo de alcohol. Algunos de los actores más importantes en la industria de alcohol han utilizado la pandemia para promover una imagen favorable en sus agendas comerciales, formando alianzas con gobiernos y sociedades civiles para promover sus marcas. Si no nos preparamos para cuando nos recuperemos de la pandemia, va a haber una carga aún más pesada en la región por el alto consumo de alcohol, que ya de por sí el consumo está muy alto. Los daños socioeconómicos debidos al consumo del alcohol pueden empeorarse si no se toman medidas en cuanto a los impulsores, los mercados y precios de disponibilidad. Tiene que haber más servicios innovadores y formas más inclusivas de aumentar la cobertura por parte de los gobiernos para atender a las personas, a las más vulnerables personas de la sociedad. El momento para actuar es ahora. Tenemos que asegurarnos de que no se reviertan las buenas políticas y que se establezcan y fortalezcan aquellas medidas ya existentes para evitar la muerte de hasta millones de personas en nuestra región. La UPS viene trabajando con los países en la región para ayudar a implementar medidas eficaces para la promoción de políticas para reducir el uso excesivo de alcohol en la región y la campaña de concientización que se va a lanzar en el próximo mes. Esta reunión viene en un momento oportuno. Mañana, el 31 de agosto, será la primera consulta global sobre el plan de acción de la UPS con la participación de todos los Estados miembros. Es esencial que coloquemos al centro de los planes de gobierno la salud y no queremos que aquellas personas o instituciones que tengan intereses creados no pasen a ser obstáculos, digamos, para buenas políticas. Agradezco al señor Olivera, mejor dicho. Voy a moderar la sesión. Voy a presentar a los oradores para que ustedes sepan algo sobre sus trayectorias profesionales y sobre la calidad de los oradores. El señor Jürgen Rehm es científico del Instituto de Investigación sobre Salud Mental del Instituto de Salud Mental. Es profesor, fue el presidente de la Escuela Dalai Lama de Salud Pública de la Universidad de Toronto. También ha ocupado diferentes cargos en España, Alemania, Rusia. Él viene analizando datos científicos, generando datos científicos necesarios para informar a los decisores para encontrar estrategias para reducir el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Su investigación incluye interacciones entre la pobreza, el uso de sustancias, intervenciones con respecto a aumentar o reducir desigualdades. Su trabajo ha sido premiado con diferentes, ha sido galardonado con diferentes premios, un premio sobre la investigación sobre adicción en la Unión Europea y otro en el ámbito de la investigación internacional y la colaboración. Dr. Jeff Collin es profesor de salud global de la Universidad de Edimburgo. Es politólogo y su investigación se centra sobre la regulación de las industrias poco saludables. Se centra en lo que es la gestión de conflictos de interés en la gobernanza de salud, de la promoción de políticas en torno a la CNT. Es investigador en el espectro, que es acrónimo para
formar políticas públicas para reducir el daño causado. Pertenece a un consorcio examinando los determinantes comerciales de la salud y la buena gobernanza para conseguir la equidad sanitaria. Trabaja con diferentes entidades de la sociedad civil, entidades de salud en torno a políticas relativas al tabaquismo y es miembro de un grupo en Escocia y asesor del Instituto de Estudios sobre Alcohol. Alacia Samuels es director del Centro de Investigación de Enfermedades Crónicas de la Universidad del West Indies, de las Antillas Occidentales, en Barbados. Él trabaja con el Instituto Canadiense. Ella es doctora capacitada en la Universidad de las Antillas Occidentales. Ha tenido doctorado en epidemiología de enfermedades crónicas de la Universidad Johns Hopkins. Su carrera incluye trabajar con el Ministerio de Salud en Jamaica, trabajando en el sector público durante 20 años sobre la salud. Ella es miembro del grupo asesor técnico para las CNTs en el Caribe, asesora técnica para la coalición del Caribe saludable y también preside un grupo sobre el Comité de Prevención de Obesidad y otras comisiones afines. Ella ha investigado mucho en lo que es la prevención de las CNTs y traduce las evidencias en práctica. Tiene más de 50 publicaciones en su haber y también estuvo al frente de la evaluación formal de un grupo que concentra los jefes de gobierno del Caribe, de CARICOM, y reporta anualmente al grupo de ministerios de salud de 20 países pertenecientes a la CARICOM, sobre la salud. Entonces, ella es autora, publicando un artículo en la revista Lancet. Michelle Cecchini o Cecchini es responsable por el programa de salud pública en la OCDE. Michelle trabaja mucho en lo que es la evaluación de políticas que inciden sobre la salud de la población. Es autor y coautor de una gran cantidad de publicaciones sobre los aspectos económicos de la salud pública, principalmente la publicación de la OCDE, el uso de alcohol y la resistencia antimicrobiana. Él integra el consejo del Centro AMR de investigación y también es profesor adjunto en la Escuela de Salud Pública en una universidad en Italia. También ocupó un cargo en la Universidad Duke, en la Facultad de Medicina en Singapur, y también fue asesor ante diferentes entidades de salud, la OMS, la Comisión Europea y el Banco Mundial. Luego de haber obtenido su título universitario de la Universidad de Ganoa, él terminó su capacitación en la salud pública en la Universidad de Siena. También obtuvo su maestría en planificación y financiamiento de salud de la Facultad de Economía de Londres y de la Imperial College de Londres. Entonces, como pueden ver, nosotros contamos con unos oradores excelentes de altísimo nivel, quienes nos van a ayudar con el debate de hoy. Voy a empezar dando un pantallazo de la situación para que ustedes sepan qué es lo que la OPS viene haciendo a lo largo del último año. Voy a compartir mi pantalla. ¿Alguien puede ver la pantalla?
to share the screen. Okay. Sorry. Yes, we see your screen. Okay, thank you. So what was the situation on alcohol consumption harms in the ¿Cuál fue la situación del consumo de alcohol y el daño que esto causa en la salud en las Américas antes de la COVID? Nosotros en las Américas, como todos sabemos, tenemos el segundo nivel más alto de consumo luego de la región europea, bien arriba del promedio global. Tiene el nivel más bajo de abstención. En 2016, 41,1% de la población ha consumido alguna bebida alcohólica en el último año. 25% de la población son tomadores episódicos pesados, y nosotros tenemos el nivel más alto de prevalencia de trastornos de uso de alcohol entre mujeres. En 2016 se estima que 379,000 muertes resultaron del consumo de alcohol, ascendiendo a 5,5% de todas las muertes, con casi 18 millones de dailies. El consumo de alcohol responde por 7 de En lo que se refiere a políticas, sabemos que mucho tiene que hacerse y la verdad es que no vamos muy bien. Solo 8 países en las Américas tienen una política nacional. Algunos tienen una política a nivel subnacional o ni siquiera, o sea, no tienen ninguna política a nivel nacional en absoluto. Hemos hecho un análisis utilizando un sistema de puntuación, el mismo que se utilizó en la Unión Europea o región europea, con 10 áreas cubiertas por este puntaje. Y esto sirve para darles una idea del promedio obtenido en nuestra calificación o puntuación, digamos, en las 10 áreas. Los números encerrados son los que consideramos ser los más eficaces. La disponibilidad física del alcohol, los precios y también el mercado de bebidas alcohólicas. Con el advenimiento de la pandemia, una de las primeras características que notamos fue la diseminación de información equivocada, lo cual información que se propagó rápidamente debido a las redes sociales, las noticias falsas que se diseminaron rápidamente. Se decía que el consumo de alcohol podría destruir el virus. También se decía que el alcohol más fuerte es capaz de matar el virus que se inhala, que el alcohol estimula la inmunidad de la resistencia al virus, y al mismo tiempo se ha perpetuado el mensaje de que cuando hay muchas causas de estrés que afectan a muchas personas, que se acepta que las personas quieran tomar alcohol. La OPS entonces ha publicado diferentes hojas de información que se disemina a través de las redes sociales. Hemos participado en la elaboración de diferentes artículos editoriales en periódicos científicos especializados. Hemos participado en más de 10 webinarios en español, portugués e inglés. También participamos en las sesiones en vivo con los países a nivel global a través de Facebook, y también hemos realizado diferentes encuestas a nivel regional en línea, resultando en diferentes publicaciones. Aquí tenemos una presentación de los resultados. Conseguimos que 33 países participasen de las Américas. Estados Unidos, Canadá no estuvieron incluidos. Nada más el
Caribe y Latinoamérica con más de 12,000 respuestas válidas, y el cuestionario o la encuesta que se llevó a cabo fue hecho de forma anónima. Incluía preguntas sobre medidas de cuarentena. La encuesta se hizo en mayo o junio, de forma bastante temprana. Al principio de la pandemia, mucho más podrá haber sucedido y efectivamente sucedió después de llevar a cabo la encuesta, y por lo tanto no podemos analizar la información recabada en la encuesta, y tampoco la encuesta representa toda la población de la región, además representa a aquellos que contestaron la encuesta. Aquí tenemos los hallazgos más importantes. Hubo un aumento, mejor dicho, una reducción en el consumo en 2020 entre hombres y mujeres. Sin embargo, hay una tendencia hacia el consumo de bebidas alcohólicas más fuertes. Hubo una reducción en la prevalencia de forma general, pero aumento en la frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas ilícitas o falsificadas. Aquí pueden ver en esta tabla cómo las personas no buscan ningún tipo de asistencia para reducir su consumo de alcohol, y esto nada más refleja la información dada por aquellos que reportan haber sufrido diferentes episodios de consumo excesivo. Se constata una reducción de ese tipo de consumo episódico. Lo que es curioso es que la frecuencia de consumo episódico ha cambiado también. En el año 2019, los que participaron de la encuesta, la mayoría de ellos dijeron que no han cambiado el patrón de consumo. Eso significa que siguen teniendo o participando de ese consumo episódico. Y 3% también ha aumentado su consumo episódico, de acuerdo a la encuesta. Y el análisis que se ha hecho de ese consumo episódico fuerte durante la pandemia se ha indicado que fue más común entre personas de renta alta, entre la cohorte más joven de 18 a 29 años de edad. Y esto se asocia a sensaciones, emociones negativas en cuanto a su bienestar, el estrés, y también con la adopción de las medidas de cuarentena. El impacto de la COVID no se ha terminado de entender. Tenemos que seguir haciendo diferentes evaluaciones bajo diferentes situaciones, y puede que haya factores que aumenten el consumo y también otros que redundan en la reducción del consumo. O algunos beneficios de las medidas de cuarentena, una reducción, por ejemplo, de accidentes automovilísticos. Ha habido un aumento, sin embargo, de abuso doméstico, abuso o maltrato de los niños en casa, y no siempre queda claro hasta qué punto esto está vinculado con el consumo de alcohol. Y la verdad es que las mujeres que quisieran informar sobre esto puede que no lo hagan por temor a represalias en casa. Entonces, como se ha dicho antes, hay menos acceso a los servicios terapéuticos. No sabemos mucho sobre las enfermedades relacionadas al consumo de alcohol y si va a haber más dependencia en el futuro sobre el alcohol, si las personas aumentan su consumo a lo largo del tiempo
hasta llegar a un punto en que se les hará difícil reducirlo. Entonces, hay muchas oportunidades para seguir aprendiendo, para que hagamos más investigación. Tenemos que regular el comercio electrónico, la comercialización en línea. Tenemos que fortalecer las políticas existentes, acelerar la capacitación de los profesionales de salud, aumentar la telesalud para trastornos alcohólicos y aumentando el tratamiento, la terapia ya disponible y aumentar el conocimiento que se tiene sobre el alcohol y la salud, la información de que el público necesita para no dejarse influenciar tanto por las malas noticias o noticias falsas. También tenemos que equilibrar los intereses económicos y de salud pública y también preparar políticas de cara al futuro. Este es el momento de aprender de lo que teníamos y evitar repetir los errores en el futuro. Esto concluye mi presentación y muchas gracias. Okay, we're gonna leave all the Bueno, questions, vamos a dejar todas las preguntas para el final. now, without the delay, Y ahora for entonces, Mr. sin Jürgen más, Jürgen. adelante, Jürgen. Okay, thanks a lot, Maristella. Bueno, muy bien, muchas gracias, Maristela. So my job is to look into Entonces, lo que voy a hacer yo es analizar la situación del alcohol y la COVID-19 en América del Norte. Ya escucharon de Maristela cómo el alcohol, la COVID y el consumo de alcohol fueron de la mano en los países de la OPS, con excepción de América del Norte. Así que ahora voy a hablar un poco más de lo que sucedió en los países de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, básicamente, cuando hablamos del alcohol y la COVID, y esa fue la tarea que me encomendaron, hay dos direcciones causales posibles. Por un lado, que la COVID y el confinamiento que inciden en el consumo nocivo del alcohol. Y por otro lado, tenemos el consumo de alcohol y los trastornos del consumo del alcohol que pueden incidir y de hecho incidieron en la COVID-19 y en las consecuencias atribuibles a esta enfermedad. Entonces, mi presentación va a centrarse en estos dos. En primer lugar, vamos a ir en el sentido del COVID o sea, la incidencia de COVID en el consumo de alcohol. Por un lado, nosotros examinamos todas las publicaciones a nivel mundial y a nivel mundial se puede decir que en la mayoría de los países hubo una disminución en el consumo de alcohol y de drogas ilícitas en el mundo. Sin embargo, la disponibilidad, esto no fue la realidad en todos los países. Si bien hubo una reducción, la disponibilidad del alcohol también se vio reducida por las medidas de confinamiento. Y también hay distintas situaciones de asequibilidad. La asequibilidad puede presentarse de dos maneras y ya voy a dar ejemplos. También hay diferencias marcadas y la más marcada fue la que encontramos en el primer análisis y es si el alcohol se consideraba un bien esencial o no. Y hay muchas pruebas actualmente, más de 30 publicaciones, que indican que los que ya tenían un consumo excesivo del alcohol, en parte aumentaron el consumo. Y no solamente un aumento en la frecuencia en que consumían el alcohol, sino también consumían mayores cantidades dentro de la clasificación de consumo excesivo del alcohol en promedio. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos subyacentes? Bueno, en primer lugar, el mecanismo de nerviosismo. Es decir, se ha demostrado que el alcohol es un mecanismo para
reducir la angustia durante la pandemia. Y este es un hallazgo que vimos en más de 30 países. En segundo lado, es el mecanismo de disponibilidad y asequibilidad. En general, había menores posibilidades u ocasiones de tomar por los cierres y también menos asequibilidad, o sea, menos disponibilidad de fondos, ya sea por desempleo o por mayor incertidumbre económica. Sin embargo, en algunos países y en algunas regiones, el alcohol se volvió más asequible para poder afrontar la angustia de la pandemia. Entonces, básicamente, si bien hay tendencias generales, hay también excepciones a la regla. Ahora, ¿qué tipo de estudios de cortes que tenemos en América del Norte? Bueno, básicamente hay dos estudios de cortes y estos son los resultados. Lo que ven aquí es un pantallazo general que demuestra que la mayoría de los valores P no son considerables. Entonces, en América de estudios de corte no hay demasiados cambios considerables. Luego tenemos estudios intersectoriales, es decir, a donde a la gente se le preguntó durante la pandemia si había aumentado o disminuido su consumo del alcohol, que es similar a lo que había mostrado Maristela. Es autonotificado y y no son dos mediciones, sino una. Y también la impresión de lo que la gente creía que había hecho, mientras que en los estudios de las cortes había dos medidas independientes. La mayoría de los de los estudios, perdón, mayormente provenientes de los Estados Unidos, demostraron que nuevamente hay resultados mixtos. Algunos mostraban aumento, otros disminución y varios mostraban que no había cambios considerables. México parece que haber reducido el consumo según la encuesta nacional, que es bastante clara, en parte porque el gobierno declaró que el alcohol no era un bien esencial y también había leyes parciales o totales de prohibición de consumo de alcohol en algunos estados. Y esto también se vio corroborado por una reducción en las hospitalizaciones. Ambas medidas no son suficientes porque mucha gente no iba al hospital por temor a contagiarse de COVID. Entonces, ¿qué podemos aprender desde el punto de vista metodológico de esta investigación? Bueno, en primer lugar, que tenemos muchas limitaciones porque gran parte de lo que sabemos se basa en encuestas. Y muchas veces hay muestras de conveniencia y no son encuestas verdaderamente representativas. Son subrepresentadas, ¿por qué? Muy simple, porque si vemos lo que se llama una encuesta representativa, tiene marcos de muestras insuficientes. Tenemos muchos grupos que no son parte de la muestra. También las tasas de respuesta son de alrededor del 50 o 60% y también todo el alcohol de todo el alcohol que se consume en el país, se llega a captar solo el 40 o 50%. Entonces, cuando hacemos la triangulación con las cifras validadas por el gobierno, en Estados Unidos podemos decir lo siguiente, que en los Estados Unidos actualmente tenemos los datos definitivos de 12 estados que indican un aumento del 5% en el consumo de alcohol per cápita. En Canadá muestra que también hubo un aumento y en México parece haber una reducción. Y esto significa que Norteamérica fue una de las regiones en las que hubo un aumento en el consumo, mientras que a nivel mundial hubo una reducción en general. Y en parte se debe a muchas políticas en que los gobiernos federales mayormente intentaron contrarrestar
alcohol industry who complained Las bitterly, even pérdidas percibidas de la industria del alcohol que se quejaba. Y entonces dijeron que era una industria en situación de desventaja, que necesitaban ayuda. Entonces se permitió la venta por internet, por ejemplo, y se logró desbaratar los monopolios que había en muchos estados. Eso por un lado. Por otro lado, voy a hablar ahora de la dirección causal del consumo, cómo afectó el consumo de alcohol a la COVID-19. Bueno, es decir, si el alcohol contribuyó a la COVID-19. Esto se basa en una encuesta. Sí, porque los trastornos de consumo excesivo del alcohol debilitan el sistema inmunitario y además las enfermedades atribuibles al alcohol contribuyen como factores de riesgo para la COVID-19. Entonces, para el consumo normal, no. Pero para los episodios de consumo excesivo o para el consumo excesivo crónico de alcohol, se demostró que hay un vínculo muy estrecho con la COVID-19. Y hubo otro estudio grande de 33 millones de pacientes de los Estados Unidos, o sea, bastantes, de los 33 millones. A ver, 33 millones es una muestra muy grande de pacientes de los Estados Unidos y de esta muestra encontraron que los trastornos de consumo de alcohol, el segundo renglón, representaba un riesgo de 8 veces mayor de contraer la COVID-19. Entonces, básicamente queda muy claro que el consumo excesivo del alcohol y los trastornos relacionados con el consumo excesivo del alcohol son uno de los factores de riesgo mayores para contraer la COVID-19. ¿Cuáles son las conclusiones entonces? En primer lugar, con respecto a los efectos en el consumo de alcohol, la COVID se está afectando el consumo de alcohol y ambos mecanismos parecen estar presentes a nivel mundial. A nivel mundial se ve una reducción en el consumo de alcohol. En los países de altos ingresos de América del Norte, no obstante, vieron un aumento leve en el consumo de alcohol por las políticas mal informadas que determinaron que el alcohol era un producto esencial y por haber facilitado la venta de bebidas alcohólicas por internet en supermercados, etcétera. Los resultados mayormente son a corto plazo, es decir, si las tendencias siguen lo que se ve cuando suceden desastres naturales y tras analizar todos los estudios sobre desastres naturales, en todos los casos parece haber consecuencias a mediano y largo plazo, es decir, un mayor trastorno, una mayor cantidad de trastornos de consumo de sustancias en el futuro. Por último, los efectos del alcohol en la COVID-19. Bueno, el impacto de beber de manera leve a moderada no queda clara, pero el consumo excesivo, ocasional y crónico de alcohol aumenta el riesgo de contraer COVID porque debilita el sistema inmunitario y porque hay comorbilidades. Gracias por su atención. Thank you very much. Excellent Muchas presentation. gracias. Excelente presentación, Jürgen, como siempre. Y ahora le voy a ceder el uso de la palabra a Jeff Colling. Gracias, Maristela, y gracias por esta invitación a hablar en la tarde de hoy. ¿Me pasan la presentación, por favor? Muchas gracias. Entonces, en los próximos 15 minutos más o menos, les voy a dar un panorama general del valor estratégico de la pandemia para la industria del alcohol con respecto a algunos objetivos estratégicos clave de ahora en más. La próxima, Isabel, por favor. Entonces, vamos a examinar cómo los fabricantes de alcohol
aprovecharon la pandemia con actividades de comercialización o mercadeo y sobre todo el uso de la responsabilidad social empresarial y la filantropía. Voy a procurar presentarlo en el contexto de una respuesta más amplia, con lo cual los datos que yo les voy a presentar se basan en la colaboración entre el Consorcio de Investigación Spectrum y la Alianza para ENTs, que resalta la adaptación de la comercialización, las promociones para aprovechar la pandemia, también el rol de la comercialización relacionada con las causas y la filantropía para poder propiciar sus propias prioridades estratégicas. También voy a hablar de las alianzas y colaboraciones con gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil y tratar de moldear los debates en torno al reconstruir mejor y también las repercusiones que tiene para el control del alcohol de aquí en más. A la próxima, por favor. So the data I'm drawing from Bueno, is from a entonces les voy a hablar de datos que provienen de una iniciativa de crowdsourcing con la alianza de ENTs y recibimos una respuesta muy emocionante de los colegas. Muchos de ellos están presentes hoy, más de 1000 ejemplos recibidos de las respuestas no saludables que incluyen alcohol, tabaco y a partir de todo esto generamos un informe en septiembre del año pasado en el que analizamos eso en torno a 4 estrategias principales, es decir, adaptar la comercialización, las promociones, la responsabilidad social empresarial y la filantropía, también cómo moldear los entornos de política y buscar alianzas y la colaboración. La próxima, por favor. Este proyecto sigue en evolución, pero pueden acceder a él, donde van a encontrar varios ejemplos, ya que tuvimos varias respuestas de la región de las Américas y hay una segunda ola ahora donde estamos recolectando información. La próxima, por favor. Okay, so the obvious place to Entonces, el punto obvio para comenzar es la manera en que las empresas adaptaron rápidamente sus actividades de comercialización. Entonces, hay varios aspectos ahora que fueron bastante tergiversados, algunos a pequeña escala. Podemos tomar ejemplos de algunos de Karsten, que es que dice que fabricó una cerveza que dice es como el aire, imposible vivir sin ella. Y hay muchas promociones así tergiversadas o de 2X que muestran la distancia social mientras consumen cerveza y otras promociones como esta de consumo responsable, donde dice juguemos este partido en casa y esto provino de Colombia. Entonces, sí, esto llama la atención, pero ahora vamos a hablar más de esto. La próxima, por favor. Creo que hay un riesgo de hacer caso omiso o subestimar los cambios que se dieron para la industria en este contexto y la manera en que las campañas de comercialización, las promociones, la distribución, las ventas, etcétera, cambiaron levemente. Entonces, si analizamos una campaña que se lanzó, por ejemplo, para Ambev, que es la marca Duplo Malte en Brasil, ante la ausencia de estrategias de promoción, se concentraron en una serie y decían lograr en 2 meses lo que debería haberse logrado en 2 años. Y para tener una idea de esto, esta campaña generó 375 millones de vistas y batió todos los récords y tuvo 24 más de impresiones que el Mundial de 2018. La próxima, por favor. and for the alcohol industry, like Y con respecto a la industria del alcohol, al igual que con la industria de los alimentos ultraprocesados, la pandemia aceleró determinadas tendencias hacia la digitalización. En el caso de las empresas con alcohol, se presentó esta digitalización
como una manera de apoyar a las comunidades. Entonces, si vemos la campaña de Ambev o de Tienda Cerca, crearon una plataforma digital para darle apoyo a 500.000 tiendas en países como Colombia, Brasil, Paraguay, Honduras y muchos otros. Y si bien, sin lugar a dudas, esto está impulsado enormemente por la necesidad de aumentar la disponibilidad y el acceso durante las cuarentenas, es una iniciativa que supuestamente es para ayudar a las comunidades. Entonces, si uno va a las páginas de RS, de Responsabilidad Social Empresarial de las Empresas, ahí lo van a ver, pero también la importancia comercial de esta plataforma es enorme. Y hay otros ejemplos de esto, como por ejemplo las promociones de Pit Stop, de crear una nueva manera de comprar bebidas alcohólicas en Brasil. Es decir, facilitar el acceso a las bebidas alcohólicas en distintos contextos. La próxima, por favor. Si pensamos de esto en términos estratégicos, estuvimos haciendo un trabajo para estudiar un marco que nos permita comprender la importancia de la comercialización de las actividades de responsabilidad social empresarial. Esto lo hizo Kotler et al. En 2012. Les voy a dar ejemplos de dos estrategias. En primer lugar, tenemos la comercialización social empresarial, es decir, mediante una contribución a una causa vinculadas con ventas de productos y segundos a través de la filantropía, es decir, hacer un aporte a una obra de caridad en particular, ya sea en efectivo o en especie. La próxima, por favor. Entonces, la comercialización relacionada con las causas se le seleccionó porque se vio que era un conflicto agudo. Entonces, describe promociones que son conocidas, por ejemplo, para las campañas para el cáncer de mama, en donde la empresa vincula una contribución monetaria a una especie a la venta de un determinado producto. Y esto incentiva el consumo de un producto nocivo a cambio de una causa noble. Y por otro lado, la filantropía empresarial, queda claro que las empresas de alcohol, al igual que de otros sectores, están utilizando estas iniciativas filantrópicas para poder fomentar sus propios goles, sus propios objetivos estratégicos, disfrazados de una causa superior. La próxima. Perhaps the most extraordinary example Quizás el here ejemplo más extraordinario de todo esto es la campaña de Budweiser en los Estados Unidos para vincular el consumo de alcohol a la vacunación. Entonces dice, si se vacunan, la primera ronda la pagamos nosotros. Entonces, esto aparentemente sirve para apoyar el objetivo de la Casa Blanca de llegar a este 70% de vacunación en el país. Entonces, se vincula a esta campaña de que si compran el producto A o B, van a recibir el producto A o B es para los vacunados. La próxima, por favor. Y esto plantea varios interrogantes con respecto a si esto es una campaña de promoción de salud o si aprovecha esta causa para promover la venta de sus productos. Entonces, por ejemplo, si vemos la gran cantidad de atención que se generó a través de Heineken en la publicidad en el Super Bowl. En México, por ejemplo, tenemos algo similar que hizo Heineken para vincular su producto a las campañas de vacunación, porque dijeron que iban a fabricar 50 toneladas de hielo carbonatado para la protección de las vacunas de COVID. La próxima, por favor. Y esto nos hace pasar a la filantropía empresarial con signo de interrogación. Budweiser presentó estas campañas
como donaciones filantrópicas y está destinando dinero para controlar el brote. Entonces, $5 millones para la Cruz Roja de Estados Unidos, 500,000 para Canadá, es decir, con énfasis en este equipo con el que se identifica Budweiser. La próxima, por favor. Y esto es muy parecido a una estrategia empleada por Coca-Cola que estamos estudiando desde hace un tiempo. Coca-Cola anunció también que iban a renunciar a sus actividades tradicionales de comercialización para concentrarse en hacer el bien. Entonces, lo que no nos dijeron era que 3 meses antes habían tomado la decisión de redireccionar el dinero a otras vías de comercialización porque las campañas de publicidad normales no le estaba dando resultado. La próxima, por favor. En el contexto del alcohol, se ha hecho mucho énfasis en usar la pandemia como lente para articular estrategias a largo plazo, sobre todo para las empresas de bebidas alcohólicas que se presentan como socios legítimos o colaboradores del gobierno o de organizaciones de la sociedad civil. Si vemos la página de Avinev de Ecuador, tiene que ver con que son más maneras en las que somos parte de la solución. Vemos la página de Perú, Ecuador, México, Colombia, y vamos a ver que hay una serie de páginas en que se documentan cómo Avinbev se presentan como socios del gobierno para poder alcanzar estos objetivos sociales y de salud. La próxima, por favor. Y esto ahora está cambiando a esta fase más reciente de la pandemia, es decir, que tratan de presentarse como socios en esta campaña de reconstruir mejor. Entonces, en el Foro Económico Mundial se presentan como motor de crecimiento económico, algo similar hicieron con el director del Centro de Información de la ONU, es decir, una campaña en la que tratan de posicionarse como empresas que tratan de ayudar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La próxima, por favor. And internationally, we can see a A particularly nivel strong internacional vimos también que se hizo mucho énfasis en el contexto de la pandemia y la respuesta en empoderar a las mujeres. Si vemos una fundación de la India que hace mucho hincapié en empoderar a las mujeres, a fomentar a las emprendedoras, y vimos lo mismo en Colombia, Perú y Ecuador en esta región. La próxima, por favor. and why does this matter? Well, it ¿Por qué matters importa eso? Bueno, importa porque la COVID es un momento clave en un debate más amplio de alianzas y colaboración en materia de salud. Entonces, parece como un desvío, pero si vemos la fundación de la OMS, una iniciativa reciente para poder aprovechar los recursos del sector comercial, tenemos un ejemplo extraordinario de la fundación esta de la OMS que acepta fondos de Nestlé a pesar de que han cometido infracciones desde hace muchísimo tiempo. La próxima, por favor. Y esto es pertinente en el contexto de la industria del alcohol, porque la fundación de la OMS también no deja claro si las empresas de bebidas alcohólicas también pueden ser participantes legítimos de esta iniciativa. Entonces, al principio parecía que las empresas de bebidas alcohólicas iban a quedar explícitamente excluidas como fuentes de financiamiento de las actividades de la fundación de la OMS, pero a comienzos de este año cambió de una prohibición explícita
a una categoría intermedia que se va a decidir caso por caso. Entonces creo que son preguntas importantes en torno a cómo se percibe la industria del alcohol como socio que colabora en temas de salud pública a nivel mundial. La próxima, por favor. Y eso se inscribe en el contexto de que las presiones sobre la OMS, en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, se acentúan. Esto es un desafío para los que trabajan en el espacio del alcohol en las organizaciones internacionales como la OMS, pero es importante que cuestionemos el paradigma antiguo en este contexto, y la COVID viene a recalcar los desafíos de que lo hagamos. El doctor Tedros hace unos años habló de que las alianzas o colaboraciones es la única forma de proceder, y es la verdad, pero es importante que cuestionemos lo apropiado de la colaboración en la gobernanza en torno a la cuestión del alcohol. ¿Eso qué significa para la política? Podemos ver la revisión general que se ha hecho de cómo el alcohol y otros productos nocivos responden ante la COVID y cómo tratan de sacar adelante sus intereses transfronterizos, haciendo de cuenta que están tratando de resolver el problema de la COVID. Tenemos que entender que no nos utilicen como herramienta para legitimar sus actividades. La filantropía debe ser central en los enfoques efectivos para la regulación de promociones, patrocinio y publicidad, y las respuestas de las corporaciones para aumentar o realzar la necesidad de gestionar los conflictos de interés en la salud. La próxima, por favor. Nada más quisiera agradecerles su atención y pedir que consideren contribuir a este proyecto para poder seguir adelante mapeando cómo la industria de alcohol y otras industrias nocivas han reaccionado ante la pandemia. Son aportes muy importantes. Gracias, Jeff. Su presentación fue excelente. Y ahora vamos a darle la palabra a Alafia Samuels. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Buenos días y buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poderme dirigir a ustedes esta mañana. Quisiera empezar compartiendo con ustedes algunos datos nuevos de una encuesta sobre la salud y estilos de vida de Jamaica del año 2017, cuyos resultados están saliendo ahora. Sé que la industria del alcohol habla sobre nuestras estimaciones de consumo de alcohol, diciendo que se distorsionan debido al alto nivel de consumo por parte de los turistas en mi país. Ahora, se puede tomar el consumo de alcohol en el país y dividirlo por la cantidad de habitantes que tenemos. Esto no reflejaría el consumo de alcohol, porque gran parte del consumo, dicen, se debe a los turistas. Creo que una de las formas alternativas sería hacer una encuesta con base en la población, y esta utiliza esta metodología STEPS con base en la población. Cuando hacemos este tipo de encuesta, nos informamos mejor sobre el consumo de alcohol por nuestros ciudadanos, cuál es la carga del alcohol, del consumo de los habitantes de nuestro país. Tenemos un desglose aquí por género.
60% de los hombres, 25% de las mujeres son consumidores de alcohol. Esto se ve colaborado con datos de otro orador que habló sobre el alto nivel de prevalencia del consumo de alcohol en la región de las Américas y el Caribe. Obviamente esta información hace al Caribe. Entre los que actualmente toman 14% de los hombres, 40% de las mujeres son personas que toman alcohol de forma episódica. Esta es una encuesta sobre la adicción del alcohol al alcohol con una puntuación de 8 o más con los diferentes niveles de riesgo. 2, 3, 4, vemos aquí en los varones asciende a 14% y 1 de 8 tomadores varones toman alcohol en niveles perjudiciales a su salud. Quisiera compartir con ustedes los diferentes enfoques entre regiones, los estados miembros, cuáles son sus prioridades y las prioridades del sector de producción de bebidas alcohólicas. Esto lo muestro aquí porque es importante que a la hora de establecer la política, cuando vemos las políticas del sector y del lado derecho, comparando los objetivos con los de los gobiernos, vemos, por ejemplo, la regulación de la disponibilidad de alcohol, disponibilidad al público, y la industria siempre tiene otra visión. No tienen propuestas sobre los impuestos. Por ejemplo, consideran que no deben de gravarse las bebidas alcohólicas. Un área en la que sí les interesa es el etiquetado y se aferran a esta cuestión y dicen, bueno, estamos colocando algunas etiquetas a nuestras bebidas alcohólicas y somos maravillosos y estamos cumpliendo con los principios y así por delante. En lo que se refiere al consumo de alcohol en el contexto de la COVID en el Caribe, los productores de ron han modificado sus productos para crear productos para higienizar las manos. Son productos que se han donado a los gobiernos, a las instituciones, inclusive las escuelas. Y también han cambiado sus campañas de publicidad al contexto de la COVID-19 para incluir publicidad dirigida a mujeres y jóvenes. Aquí tenemos algunos ejemplos. En el Caribe, ejemplos de la actuación de la industria del alcohol. Les encanta sacarse fotos con las autoridades para validar sus aportes. La comercialización, hemos hablado sobre esto antes, han cambiado la publicidad que hacen para acomodar el distanciamiento social y las demás medidas tomadas para combatir la pandemia, dirigiendo su publicidad a las mujeres. Aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes utilizadas en la región durante la COVID. Aquí tenemos imágenes de mujeres tomando bebidas y comiendo. El mensaje que transmiten es que sigan bebiendo, tomando alcohol. Y aquí también se ven imágenes de los jóvenes. Que no se les olvide tomar sus bebidas alcohólicas. Es el mensaje que se está transmitiendo, que la gente se divierta tomando. Esto fue un poco desconcertante. The House, la Casa de Angostura, anuncia nuevos embajadores, colocando aquí las imágenes de todos los influenciadores jóvenes que son las personas que son admiradas por la juventud, personas que, según esa imagen, apoyan el consumo de alcohol, presentando
el consumo de mucho alcohol como algo normal socialmente. Estaban de esa forma tratando de crear atención, llamar atención hacia sus marcas y fortalecen su marca ante los jóvenes. Lo que quieren es que los jóvenes consideren esas marcas como marcas de personas o empresas que hacen cosas buenas por la juventud. Juventud. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de una publicidad que pide que levanten la mano, o sea, una cerveza de la marca Caribe. Apoyaron diferentes festivales y eventos que son oportunidades para tomar esa marca. Entonces, la industria busca reemplazar sus políticas pidiendo que la regulación sea nada más a título voluntario, autorregulación, no me obliguen a hacer nada que se haga de forma voluntaria, es lo que ellos promueven. Y todos se promueven ese concepto de consumo responsable de alcohol, pero sabemos muy bien que gran parte de sus ventas son producto de aquellas personas que toman demasiado, que toman episódicamente grandes cantidades, no quieren que se hable nunca sobre lo que es el envenenamiento de alcohol. Estuve participando en una llamada el otro día en que hablamos sobre la implementación de diferentes políticas en el Caribe. Coloqué la imagen en mi pantalla de lo que es la definición de lo que es el envenenamiento por alcohol. Y alguien de la industria dijo que no nos parece que ese comentario sea muy útil. Debemos evitar ese tipo de comentarios. Entonces, yo coloqué la definición médica del envenenamiento por alcohol. Es un producto que puede envenenar y matar a las personas, no se les olvide, pero no quieren hablar sobre la adicción al consumo de alcohol, no les interesa tampoco que su producto sea grabado. Obviamente esto es algo que funciona. Otra cosa de que nunca hablan es la relación que existe entre el consumo de alcohol y la violencia. El consumo de alcohol y por parte de las víctimas de violencia, la violencia juvenil, el alcohol, el abuso deshonesto o maltrato, digamos, los niños después de que los perpetradores hayan tomado ingentes cantidades de alcohol y cosas por el estilo. Entonces, el papel de la sociedad civil en el combate a esa problemática. Algo que hacemos en la región es apoyar la Alianza de Política Global. Hemos hablado sobre el plan de acción, la coalición Healthy Caribbean Coalition, la coalición caribeña saludable, que es una coalición que muchos han de conocer, que apoya esos esfuerzos. En lo que se refiere a que combatamos esos mensajes de parte de la industria. Vamos a hablar un poco sobre la capacidad de los 20 miembros de la comunidad caribeña, donde tenemos a personas que hablan español, inglés, holandés y francés. No hay ninguna ONG o organización de sociedad civil o con base en la fe que trabaje exclusivamente sobre el alcohol, cuestiones relacionadas al consumo de alcohol. Si alguien se entera de alguna entidad que lo haga, por favor, díganmelo. Existe lo que antes se llamaba CARIAD, que es el Instituto del Caribe sobre los trastornos adictivos. La coalición del Caribe Saludable, HCC, ha tenido algunos o sacado algunos productos positivos trabajando con la OPS. El poder
luchar en contra del sector es mucho pedir, se ha dicho. Entonces, he visto la respuesta en algunos estados insulares pequeños con capacidad bastante limitada. El Ministerio de Salud quizás tenga lo más 100 personas en un país caribeño, 150 lo más, o puede ser nada más un pequeño departamento de otra área. Todo el Ministerio de Salud en nuestro país tiene recursos humanos y financieros limitados. En cuanto a factores de riesgo, sí, tenemos entidades dedicadas a la materia de tabaco, nutrición y dieta, actividad física. También tenemos diferentes organizaciones que trabajan en el área de la nutrición y ONGs también que trabajan sobre la materia. Lo mismo en torno a la actividad física. ONGs suelen patrocinar diferentes carreras de 5 o 10 kilómetros, pero no se hace lo mismo en la materia del alcohol. Y es muy poca actividad la que se lleva a cabo por parte de ONG o gobierno o por quien quiera que sea. Entonces, la Coalición del Caribe Saludable o HCC y fundaciones y otras trabajan en el tema del alcohol, pero no hay nada exclusivo. Este es el Día Anual de Reducción del Consumo de Alcohol en el Caribe del HCC. Es una iniciativa muy importante para el Caribe y como dije, la campaña Arrive Alive o Llegar Vivo es una campaña de seguridad vial que tiene que ver con evitar manejar ebrios y tienen un aspecto del programa que dice respete la carretera, no maneje ebrio. Pero entonces se concentra en el conductor, en el vehículo y en las carreteras, pero no está dedicado de manera exclusiva al alcohol. Ahora quería compartir con ustedes lo que está sucediendo en CARICOM con respecto al consumo del alcohol. Como sabrán, en el año 2007, los jefes de gobierno de CARICOM firmaron la declaración de Puerto España sobre NT. En el 2016 se hizo un informe de evaluación a los jefes de Estado sobre la implementación de esta declaración. Como resultado de este informe se emitió un comunicado en el año 2016 que se refería a varios temas, pero básicamente también solicitaba que se trataran temas de comercio y de ENTs. Entonces hubo un COSOD conjunto. COSOD es la reunión de los ministerios de salud del Caribe y también de ministros del comercio tuvieron una reunión conjunta sobre NTs y comercio en noviembre del 19, la primera vez que los ministros de comercio y de salud de la región se reunían para hablar de las NT. Esa reunión tuvo lugar el 4 de noviembre de 2019 y los ministros de salud y de comercio escucharon los informes, etcétera, y acordaron que con respecto al seguimiento iba a haber dos grupos de trabajo intergubernamentales, uno en temas de salud y el otro sobre el consumo nocivo del alcohol. Los ministros de comercio en particular insistieron en que debíamos incorporar al sector privado y organizaciones de la sociedad civil en las deliberaciones y CARICOM y CARFA iban a ser secretarías conjuntas. Como dije anteriormente, reconocemos que la industria no debe estar presente cuando se deciden temas de política. Entonces, la primera reunión del grupo de trabajo intergubernamental estaba abierto solo a Estados miembros, a CARFA, que es la Agencia de Salud Pública del Caribe, y la Universidad de las Indias Occidentales. Analizamos la totalidad de la agenda en materia de alcohol y los Estados miembros decidieron que el primer año iban a concentrarse en lo que se ve en rojo: regular la disponibilidad comercial y pública del alcohol, actualizar e implementar la legislación sobre manejar ebrio y la educación y sensibilización. Entonces, una vez tomadas estas decisiones de política, se convocaron los subcomités que incluían a más ONGs y a la industria del alcohol. Aquí les voy a mostrar
el cronograma de eventos in larger type because that's what we're talking about. y But it has puse el tema del alcohol porque es de lo que estamos hablando, pero ha habido un enfoque conjunto con el tema del alcohol y salud pública. Entonces, la primera reunión de grupo intergubernamental era que en los Estados miembros y tuvo lugar en abril. La segunda reunión tuvo lugar el 3 de agosto e incluía a la OPS y algunas presentaciones de la OPS. Pero lo que hicimos ese día fue dividirnos en una reunión de la mañana y una de la tarde. La de la mañana tenía la OPS y la de la tarde trajimos a la industria del alcohol. supposed to, we had discussions, Luego you know, hablamos de prioridades y le preguntamos a la industria cómo pensaban contribuir a nuestras prioridades. Como resultado de ese debate va a haber un proyecto de documento que va a llegar a los ministros, es decir, a estos ministros de Comercio y de Salud en noviembre. Entonces, lo que va a pasar es que las recomendaciones tanto de los Estados miembros como de la industria se van a compilar y en los puntos de desacuerdo se va a mencionar claro qué es lo que, cuáles son las diferencias y luego el documento va a ir a los ministros, como digo, de Salud y de Comercio en noviembre. put forth Ahí recommendations vamos a incluir recomendaciones sobre el alcohol y el consumo nocivo. Y luego los ministros de comercio que insistieron que la industria estuviera presente no van a poder utilizar la ausencia de la industria del proceso como motivo para no proceder. Porque eso quedó bien claro en la reunión de noviembre de 2019. Es decir, la industria del alcohol y la industria de los alimentos son constituyentes del ministro de Comercio y no van a interactuar con nosotros a menos que nosotros así lo digamos. Entonces, uno dice que cuando se sienta a cenar con el diablo hay que usar una cuchara de mango largo. Entonces, tenemos que tener la respuesta de la industria, positivo, negativo, lo que sea, pero tenemos que tener una respuesta de ellos. Y esto es lo que mencionaba el doctor Tedros cuando dijo que tenemos que tener un diálogo con la industria, porque como académicos o burocráticos no vamos a poder cambiar nada. Van a ser los estados miembros con su voluntad política y los cambios de la industria que se ve obligada a implementar lo que va a verdaderamente lograr algún cambio. Esto es todo. Simplemente quiero agradecerles ahora por su atención. Se cortó el sonido. Thank you very much. If you Bueno, can- muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Alafia, could you stop sharing the screen? Alafia, ¿puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Alafia. All right. Okay, thank you very Bueno, much. muy bien, muchas gracias. Muy buena la presentación nuevamente. Y como pueden ver, tenemos aquí el panorama de todos los países de la región de las Américas y de la industria del alcohol durante la pandemia de COVID, y también independientemente de la pandemia del COVID. Ahora vamos a escuchar el panorama de los países de la región europea, para cual vamos a escuchar a Michele Secchini. Adelante. Hola a todos y gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Si me dan un momento, voy a compartir la pantalla. Now you should be seeing my screen. ¿Ven ahora la pantalla? Sí. Perfecto, muchas gracias.
Entonces me presentaron al comienzo del taller. Soy Michele Cecchini, soy el encargado de tema de salud pública de la OCDE. En los próximos minutos voy a comparar la región de las Américas con los países de la OCDE y las principales lecciones que aprendimos, sobre todo las políticas y el impacto que tienen las políticas para poder abordar el consumo excesivo del alcohol durante la pandemia. Para recapitular, no voy a hablar de números, Jürgen and Maristella. pero Maristela y otros mostraron que la pandemia incidió en la conducta del consumo del alcohol, y también escuchamos hablar de el volumen de consumo y hubo bastante modificaciones en el trabajo de las personas que pasaron también a consumir más alcohol en la casa, y hay grupos que se vieron más afectados que otros. Y otra cosa que vemos en los países europeos es que hubo un aumento en las llamadas por casos de violencia doméstica. A further impact Es posible, esto va es consecuencia del aumento en el consumo del alcohol. Ya sabemos que el consumo nocivo del alcohol tiene un impacto considerable en la salud de los países de la región de la OCDE, pero también OPS 9, que es lo que incluye a Canadá, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Perú, Brasil, Argentina, México y Chile, que son los 9 países para los cuales tenemos análisis junto con otros países de la región de OCDE y del G20. Y a la izquierda pueden ver que según nuestros cálculos, a la luz de las pruebas disponibles y al incluirlas en el modelo de simulación que usamos en la OCDE, con respecto a los cálculos estimativos para los próximos 30 años, la expectativa de vida va a ser un año menor en estos países de lo que sería ante la ausencia de estos patrones de consumo nocivo y excesivo del alcohol. Y esto está impulsado por las enfermedades y las afecciones médicas causadas por el consumo excesivo del alcohol. El impacto en la expectativa de vida incluso es mayor que lo que se ve aquí en la pantalla, y los cálculos tanto de expectativa de vida como gastos en salud, en atención de salud, es que es más alto y que hay personas que van a presentar otros factores de riesgo u otras afecciones de salud. O sea que ese es el impacto neto que van a tener las enfermedades causadas directa o indirectamente por el mayor consumo del alcohol. En el gráfico de la derecha vemos que el impacto en los gastos de salud son de alrededor de 28,4 dólares per cápita por año, que va desde muy poco en el caso de México y hasta casi 148 dólares por año en los Estados Unidos. Claramente, estas cifras son mayores aún cuando analizamos a las personas, a los bebedores, en comparación con la población en general, que incluye a los niños como denominador, y también las personas que no consumen alcohol. O sea que el impacto es mayor aún, o sería mayor aún, si solamente nos concentráramos en las personas que tienen un consumo nocivo del alcohol. Las condiciones causadas por el consumo nocivo del alcohol acarrean una carga económica importante para los países y para las personas, incluso para las personas que no consumen alcohol. Según nuestro análisis, estas enfermedades afectan la productividad y el empleo de las personas y baja los resultados en un equivalente a $285
dólares estadounidenses por cápita por año, que van desde $48 en México a más de 1.200, casi 1.300 en realidad de dólares estadounidenses en el caso de los Estados Unidos. Este es el efecto en el PIB de estos países y la gráfica que les muestro acá contiene el impacto tanto en puntos porcentuales en el PIB causado por enfermedades relacionadas con el consumo nocivo del alcohol en promedio de los años 2020 a 2050. Entonces, en algunos países es de menos del 2%, es decir, el PIB sería mayor si no tuviéramos este problema. Ahora, cuando vemos lo que se produce del PIB, el ingreso del país y la constante del PIB, el consumo nocivo equivale a un aumento de 174 PPP de Estados Unidos al año en términos de tributos o impuestos. Hay una gran diferencia entre los países. Llega a tan bajo como $17 en Argentina y 250 en Estados Unidos. El próximo paso en nuestro análisis, una vez que hayamos identificado la carga sanitaria y económica del alcohol, era ver dónde hubo mejoras por país. Podemos ver los diferentes datos de la OMS y otra literatura escrita y hemos identificado algunas brechas en la acción de política para abordar el consumo nocivo de alcohol. Y solo algunos de los países objeto de nuestro análisis tienen algún plan escrito. 37% de los países, de los 52 países incluidos en el análisis, han escrito alguna política nacional o plan de acción. 2 de esos países en la OPS. 74% de los países no hacen ajustes tributarios en función de la inflación, inclusive 5 países de la OPS. Eso afecta la productividad del país. La mayoría de los países no tienen las regulaciones más eficaces sobre la publicidad, principalmente en las redes sociales. También hemos encontrado datos en Europa y Estados Unidos. Se sospecha, sin embargo, que esos números no son mucho más significativos, digamos, que lo que se ve en otros países, porque menos del 10% de los beneficios en potencia que se pueden conseguir obedecen a las intervenciones en salud primaria. Hay una gran probabilidad o existe mucha potencialidad para mejorar los resultados sanitarios. Aquí tenemos resultados reflejados en 7 países de la región, aquellos que aparecen al pie de la diapositiva y la intervención más común. Aquí podemos ver un ajuste por vidas dailies al año por 100,000 que se recuperan. Las políticas varían. Hay diferentes intervenciones en programas, hay diferentes intervenciones publicitarias, programas escolares en el lugar de trabajo, diferentes terapias o tratamiento para los alcohol dependientes,
la prohibición de publicidad dirigida a los niños, diferentes servicios terapéuticos o de consejería ofrecidas a nivel de salud primaria, retenes en las carreteras para medir la sobriedad de las personas. Hay que tener en cuenta también el tiempo necesario para cada intervención. Pueden encontrar en nuestra publicación resultados específicos para cada país. Lo que es aún más importante que estas intervenciones, lo que yo quisiera hablar con ustedes hoy es lo que llamamos el enfoque PPPP, lo cual busca cubrir las brechas de política. Es un paquete integral abarcador que incluye la aplicación de las políticas existentes para hacerlos cumplir, diferentes medidas para proteger a los niños, para evitar la promoción del alcohol en las escuelas, salud primaria o atención primaria, para ayudar a los pacientes que tienen patrones de consumo nocivos, políticas sobre los precios para limitar la accesibilidad de las bebidas alcohólicas más baratas. Esto les da una idea. Aquí pueden ver del lado derecho la cantidad de dinero que se puede economizar, equivalente a todo el presupuesto de salud en el país de Chile, 16 mil millones de dólares. Si ese paquete integral se aplicase, habría un aumento de productividad equivalente a 791,000 trabajadores en tiempo integral y también habría un retorno significativo de 16-1 sobre cada dólar invertido en esas medidas. Ahora, en el contexto de la COVID, se hace aún más apremiante contar con un programa de ese tipo durante la pandemia para proteger a la juventud de la promoción del consumo de alcohol dirigida a ellos. Sabemos cómo los jóvenes han aumentado su consumo. Tenemos que fortalecer la atención primaria de salud para ayudar a los pacientes a superar diferentes patrones perjudiciales, digamos, de consumo de alcohol, lo cual es una respuesta común. O sea, que las personas recurran a alcohol para lidiar con los niveles más altos de estrés. Y también tenemos que tener un enfoque para lidiar con las bebidas alcohólicas más baratas y tratar de alguna forma de reducir la accesibilidad de sus productos. Repito, tenemos que priorizar el enfoque para afectar el precio de las bebidas más baratas, que son las más socorridas por las personas en las fases iniciales de la cuarentena. Entonces, aquí coloco mi información en el caso que quieran entrar en contacto conmigo. Muchas gracias. Esto demuestra claramente que nuestra región todavía tiene mucho trabajo que hacer. Las herramientas están disponibles y la OMS empieza a hablar sobre el plan de acción a nivel global. Hemos llegado al final de nuestro plan regional y todavía no sabemos cuáles serán los próximos pasos. Eso lo decidirán los Estados miembros. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad ahora con la iniciativa SAFER y otras iniciativas que vamos a lanzar hacia el final del año para echar a andar ese proceso
buscando mejorar la salud en las Américas en torno al consumo de alcohol. Voy a abrir la sesión a sus preguntas y comentarios. México ya había hecho algunas preguntas. México, el comentario dice que al principio de la pandemia México aumentó, mejor dicho, impuso limitaciones, límites a la venta y producción de bienes no esenciales, inclusive el alcohol. Sin embargo, las personas empezaron a comprar alcohol informal o pasaron a producir el alcohol en sus casas. Esto se vincula a un aumento en los casos de envenenamiento por alcohol y muerte por envenenamiento de alcohol. La pregunta es si acaso hay otros casos parecidos en otros países de la región. There have been similar cases in a lot of Ha countries. habido algunos casos parecidos en muchos países, sin embargo, When and this is cruel, but by far the deaths quizás sea un poco cruel decirlo, pero las muertes que se economizan consumiendo menos alcohol son más que las muertes causadas por la COVID. En aquellos países en que se han tomado esas medidas restrictivas, o sea, in the Iran, which has the highest number of methanol deaths. mejor dicho, me refiero a la muerte causada por metanol en Irán, Turquía, Estados Unidos. Turquía tiene el segundo nivel más alto, la India también, y sabemos de forma general que por toda la información de la que disponemos, el envenenamiento por metanol con consecuencias o secuelas severas como ceguera o hasta la muerte han aumentado en todos esos países. De acuerdo a los cálculos hechos, las muertes evitadas por otro tipo de muerte redujéronse significativamente. Cirrosis hepática, por ejemplo. Entonces, empezando con la provisión de las Américas de los años 20, el eliminar o sea, todos los cálculos demuestran que el aumento en el consumo ilícito de productos ilícitos por mucho lo supera la reducción de consumo lícito. La lección que se desprende de eso para los gobiernos es cuando se implementan prohibiciones parciales, consulten la literatura existente sobre lo que deben hacer para prevenir el consumo de alcohol no notificado, no informado. Entonces, como hemos visto en la presentación anterior, las políticas más exitosas son aquellas políticas conjuntas en que se reúnen diferentes elementos, y parte de lo que hemos visto durante la pandemia de la COVID es que a veces se han aplicado prohibiciones sin tomar las medidas necesarias para registrar el consumo de alcohol no notificado, registrado. Casos de ese tipo también suceden con gran frecuencia en la República Dominicana, y tanto es así que el gobierno empezó a hacer cumplir la ley existente en contra de la producción de alcohol ilícito o producción ilícita de alcohol, y pudieron cerrar algunas fábricas, otros productores caseros, pero las demás políticas siguen sin cambiarse, y aparte de eso empezaron a promover la posibilidad de que las personas se vacunasen en los bares.
Y la verdad, esto es difícil de entender. Aquí veo comentarios sobre aumentos en el nivel de violencia doméstica, en el caso de Perú, por ejemplo. Hay otro comentario en el sentido de que ha habido un aumento en los niveles de violencia intrafamiliar. Hay otro comentario aquí. La publicidad en línea de alcohol y la participación de la industria alcoholera en las actividades filantrópicas son actividades o son cuestiones importantes. ¿Cuáles son las recomendaciones para lidiar con esto? Jeff, adelante, por favor. Perdón, no oí toda la pregunta. ¿Podría volver a leer? Sí, cómo no. La publicidad en línea de alcohol en la participación de la industria del alcohol en actividades filantrópicas son temas muy importantes. ¿Qué recomendaciones tiene usted para abordar este tema? Con respecto a la agenda de ahora más, en primer lugar, es muy importante reconocer la distinción entre la responsabilidad social empresarial, la filantropía y el mercadeo, que no existen en el mundo empresarial. Y no creo que deberían existir tampoco en la manera en que pensamos en este tema desde el punto de vista reglamentario. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en elaborar enfoques para regular la comercialización transfronteriza, me parece que es muy importante que cualquier medida que se adopte también afecte a la responsabilidad social empresarial del mercadeo, porque así es como las empresas abordan estos temas. Y estas actividades tienen por objeto funciones estratégicas y de mercadeo, con lo cual es importante que no los tratemos como algo separado en el sentido tradicional del mercadeo, de la comercialización. Gracias. Tengo aquí una pregunta. Dice, si hicimos algún tipo de trabajo conjunto con algún país, algún gobierno de un país de la región para analizar la situación durante la pandemia en cuanto a políticas públicas y prevención. No trabajamos directamente con ningún gobierno durante la pandemia. Promovimos, sí, la encuesta regional como manera de facilitar el acceso a los datos que podía usar cada país para elaborar estas políticas. Y también incluimos mucha información de salud mediante webinarios y campañas en las redes sociales. Lo que estamos haciendo ahora, desde este año, es trabajar con algunos países en la implementación de la iniciativa SAFER de la OMS, que incluye a México, Bolivia, Argentina. O sea que es algo en curso. La otra pregunta es si algún gobierno implementó alguna campaña sobre alcohol y COVID. Que yo sepa, no. Sé que en la región publicamos fichas informativas y pusimos mucha información en nuestro sitio web. Hicimos docenas de webinars y los países utilizaron el material que nosotros preparamos y que pusimos a disposición de ellos en varios idiomas, pero no sé si hubo campañas específicas con respecto al alcohol y la COVID. Supongo que es posible que sí, porque la pandemia en sí ameritó tanta atención
que se habló de maneras de controlar la epidemia, la prevención y luego las vacunas. O sea que esas son las mayores prioridades. Y en segundo lugar, la otra prioridad era la salud mental. Y dentro de esto se incluyó el tema del alcohol como manera de superar la pandemia, pero yo no tengo conocimiento de ninguna campaña específica que se haya hecho. No sé si en Europa o en Canadá o en los Estados Unidos sí se hicieron campañas de este tipo. Supongo que no. Jürgen, Just a different country. The largest campaign on alcohol and la COVID campaña Japan, mayor de based alcohol y COVID se on hizo en what Japón the government sobre explored la base de lo que about exploró el gobierno the, spreading of COVID. de el contagio They de COVID, identified drinking ya alcohol que in bars and in identificó que restaurants consumir alcohol en bares y as one of the restaurantes major reasons, era uno de los and motivos so when they principales, reopened con lo restaurants and cual when they cuando kept volvieron, closed entonces bars, cerraron los bares, for lower incluso levels of confinement, and when they cuando se reopened empezó a restaurants, until now, flexibilizar la alcohol is still cuarentena, forbidden. e incluso a pesar de And que ahora los to restaurantes están abiertos, se prohíbe la understand venta de this alcohol. measure, Y para they poder had an entender esta information medida, campaign hicieron una showing campaña de some of the información en que numbers se how mostraban las alcohol cifras de has cómo actually el alcohol contributed había to contribuido COVID. a And la that's the COVID. closest Y I know eso about a es government trying to link lo alcohol and único que COVID in yo a sepa que campaign. algún gobierno haya hecho en función de una campaña de alcohol y COVID. Tú, Micheli y los otros, si pudieran ser invitados a hablar a nivel de país, creo que fue México, ¿podrían decir algo al respecto? Yo con todo gusto voy a hablar a México, pero, o sea, si no hay nadie de México, yo con todo gusto les puedo dar esa información y compararla con nuestros países o de Perú. Pero yo trato de evitar presentaciones exclusivamente para países porque tiende a haber expertos muy buenos a nivel local. Otro comentario. Lo que es importante es que ahora que vemos tantas actividades nuevas que se están dando con tanta rapidez, es decir, perder las políticas de restricción del alcohol a nivel local, permitir el consumo de alcohol o consumir en las calles o llevarse el alcohol a la casa. Escuchamos en Brasil que cuando uno compra por internet, le entregan muestras gratis de nuevos tipos de bebidas alcohólicas, que es algo insólito. Nunca lo habíamos escuchado, nunca preguntan la edad ni nada. Puede haber niños en la casa, simplemente se las mandan de manera gratuita con cualquier compra de supermercado que haga uno por internet. El alcohol aquí también se puede vender cada vez más en aeropuertos. Escuchamos de una denuncia de la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos porque la gente puede comprar alcohol en los aeropuertos y llevarlo a bordo. Y ha habido un aumento en incidentes de violencia dirigidos a los asistentes de vuelo por personas ebrias. Algunas están relacionadas con alcohol y la COVID, pero hay otras no. Pero bueno, esto demuestra que hay más disponibilidad y que pone a la gente en definitiva en mayor peligro. Bueno, estamos acercándonos al final. Quisiera ahora ceder la palabra al doctor Olivera nuevamente para sus palabras de cierre. Muchas gracias y adelante, por favor.
Gracias nuevamente, Maristela, y gracias a todos los que asistieron al webinario del día de hoy. Las presentaciones que escuchamos y la información transmitieron un mensaje clave para todos, y es decir, la interrelación incluso entre el alcohol y la COVID, que ilustran que se tienen que a implementar medidas más estrictas y no flexibilizarlas. Es una parte fundamental de la respuesta de salud pública. Aprendimos de lo que pasó en distintas jurisdicciones de las Américas y de todo el mundo en realidad. Y en esta etapa de recuperación de la pandemia, el panorama es problemático porque hay mayor disponibilidad y acceso al alcohol con consecuencias negativas, tanto ahora como en el futuro. Pero es algo evitable. Podemos brindar apoyo a varias medidas que recomiendan expertos mundiales, como se publicó en el informe de alcohol durante la pandemia. Las perspectivas de personas y sociedades se tienen que tener en cuenta en la preparación para pandemias futuras, para poder atenuar los problemas que estamos teniendo ahora. Entonces, es fundamental suspender los servicios de alcohol en aeropuertos, en eventos masivos, en lugares públicos, restringir el consumo a lugares específicos, imponer límites en la entrega a domicilio si es que se lo permite, y también poner recomendaciones clínicas y advertir todos los problemas que esto puede causar, aumentar el acceso a servicios de salud mental, incluidos los servicios por Internet. Y las autoridades sanitarias deben asesorar a las personas que están en alto riesgo de infección o complicaciones que reduzcan o eviten el consumo del alcohol. Las políticas más eficaces tienen que ver con disminuir la disponibilidad y aumentar los precios, porque esto va a ayudar a limitar la propagación, va a reducir la carga en los servicios de salud y generar más ingresos destinados a las arcas públicas que puedan destinarse a servicios más útiles en las Américas. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Les deseo que tengan un muy buen día y hasta la próxima. Gracias. Thank you very much. I also want to thank all the Muchas gracias y quiero agradecer también al resto de los oradores. La grabación va a estar a disposición de ustedes a través de nuestro sitio web y se les va a enviar a todos los inscritos y también las presentaciones. Así que nuevamente muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego.